ahora sí. Decía que en las fiestas a veces nos abrazamos a recuerdos, nos abrazamos a momentos que ya pasaron, a personas que no están, a heridas que a veces cuesta un montón abrocharlas o hacerlas, o que empieza a mellar la cicatriz. Las cicatrices son eso que a veces no se ven, pero que conservamos y nos acompañan durante muchísimo tiempo en la vida. En mi familia en particular hay una ausencia que es como todavía muy reciente de alguien muy joven, que no está con nosotros, un sobrino, un primo, y que nos dejó de estar con nosotros hace muy poco tiempo, y un poco que sobre todo el año pasado, nos partió un montón. A su mamá la sigue partiendo, y es como nos acompaña ese dolor en las fiestas. Siempre eso nos marca muchas veces, ¿no? Pero también a veces es por esos resquemores que hay ahora, relaciones que se cristalizan, que se rompen, y también se van agrietando las familias por todo estos fenómenos sociales, culturales que estamos atravesando. El rol de la tecnología en los vínculos creo que también está impactando en las relaciones humanas a la hora de compartir en las fiestas, con el cuidado o no, o la estructura de si vas a subir algo o no, que si está está el otro, y ese resquemor empieza a aflorarnos, lamentablemente. También es el momento de las fiestas de correrme esta reflexión o este aspecto negativo, y directamente a abrazarte al que sí está, al que te acompañó durante todo el año, a elegir ese vínculo que es nuclear, ese vínculo que es celular, que son, como se dice, ¿no?, la quinta, el grupo cerrado que vos sabés que no te va a fallar, y es el que te va a acompañar en las buenas y en las malas mucho más, como dice esa frase tan futbolera, en un país como Argentina. Pero a veces necesitamos abrazarnos a los recuerdos, pero lo que más necesitamos también es abrazarnos a las personas correctas para acompañarnos en esos momentos. Porque las ausencias pueden estar, o la falta de, porque yo todavía no me casé, no tengo hijos, durante algunos años no lo transité bien, y otros años lo transito mejor, que es el tema de tener afianzado eso, el proyecto, o tener hijos, la familia nuclear, lo que es como prototipo. Pero tengo amigos, incluso amigos varones y amigas mujeres, que lo sufren un montón eso, no tener su andamiaje en paralelo a su familia, ¿no?, al origen, a la familia nuclear. Y cuesta a veces, creo que la Navidad a veces duele más que el Año Nuevo. No sé por qué, porque se construyó una imagen romántica de la Navidad y el Año Nuevo como algo mucho más festivo. Pero ¿cómo hacernos para abrazarnos a lo que realmente nos tiene que acompañar en el día a día? Y que la Navidad es un rato, pero que en ese ratito tenemos un nivel de emocionalidad como que subimos los niveles, ¿no? Sí. Quiero ver qué opinan. En el brindis uno brinda con los seres queridos que están, pero también recuerda a esos que ya no están, ¿no? Y eso es importante también, porque también es un momento que nos permitimos en familia poder sufrir quizás o sentir esas emociones tristes de esos seres queridos que ya no están. Y está bueno también compartirlo, ¿no? Y, digamos, no verlo como algo malo, sino como verlo como una tradición familiar. Está muy y que puede ser un momento para que aflore una lágrima, y no estaría mal que así sea, ¿no? Porque sí, construimos también esa idea, acá Clau, que es coach, lo va a tener claro, creamos esa idea de la felicidad en torno a la Navidad, o a esa idea romántica del disfrute de los regalos y que esté todo bien, ¿no? O fingir demencia, como decía en el otro bloque de Zaira, ¿no? De cuando tenés el familiar mala leche, fingir demencia. Yo creo que es, como decir esto, darse el permiso a transitar el dolor. A nosotros, al menos en nuestra familia, nos toca también una pérdida este año. Y es darte ese permiso, o sea, estar ok con el dolor, claro, y también estar ok durante el año, que no es solo un día, sino que aprovechar los días para disfrutarlo, pero en aceptación. No sé si es felicidad o lo que sea, pero es en sí, es aceptación. Qué buena frase dijiste, estar ok con el dolor. O sea, no hay que esconderlo en el subsuelo, en el quinto subsuelo del corazón, sino que a veces hasta en Navidad puede ser momento para ponerlo arriba de la mesa, ¿no? Y es que se requiere transitarlo para poder sanarlo, o para poder estar en paz con ese dolor, pero se requiere transitarlo. O sea, esconderlo no sirve para nada. Siento que hay como un tabú en que hay emociones buenas y emociones malas. Claro. La tristeza o el miedo o el enojo, generalmente la gente lo toma así como la sociedad. Claro. Pero en realidad la tristeza es una emoción más que no podemos evitar, como todas las emociones. Entonces, la única manera sana de atravesarlo es
permitirlo y aceptarlo, como dice. Claro. Zaira, que trabaja mucho con las redes, capaz que lo sabe, y ella también tiene para aportar en este bloque eso de, a veces en las redes transitamos solamente lo bueno o elegimos solamente lo bueno, y por temores a veces no exponer algo que quizás no recibís o te da un miedito interno, decir, poner esto sobre mi vida privada o sobre algún dolor familiar o alguna cuestión, y a veces es necesario también ponerlo arriba de la mesa, ¿no? Con respecto a lo que hablaban, la verdad que sí, yo creo que las fiestas de fin de año capaz que suelen ser un poco más emotivas. A mí también me tocó pasar por una situación de pérdida muy difícil, pero sí, hay que aprender a convivir con el dolor y transitar de la mejor manera, ¿no? Hay días que no estamos bien, pero tampoco tenemos que estar demostrándole a todo el mundo, porque hay personas que cuando ven que vos estás un poco débil, atacan, así que yo creo que eso tampoco hay que subirlo a las redes y demás, sino que guardarse para uno mismo, transitarlo, y cuando uno está bien, vuelve a flote y así. Pero en las fiestas sí suele pasar que por ahí nos cuesta un poquito más. En mi familia, por ejemplo, la fiesta es algo bastante complicado a la hora del brindis y demás, pero es algo que ya lleva años, así que aprendimos a convivir con el dolor y bueno. Y está muy bien. Yo a veces elijo, al poco tiempo del 24, a veces el 31, tener un momento para mí. Claro. Me voy con mi copa a un sillón, a un rincón, a una zona, y necesito mi momento. Después me reincorporo capaz que a la dinámica o una charla y vuelvo a buscar un pedacito de turrón. Pero un ratito después de la medianoche necesito mi rinconcito. No sé, para pensar algo mío, interno, que no hice bien, unas emociones que no las manejé, momentos del año donde quizás hubiera tenido que tomar otra decisión, o para hacer un pequeño balance interno, pero necesito esa introspección, correrme y meterme para adentro durante el momento. No sé si les pasa alguna vez eso, pero a veces yo requiero tener ese ratito interno, correrme un poco del resto y tener ese momento para mí. Y me pasa a mí mucho en el 24 de recordar al que fue nuestro abuelo en la praxis familiar, que en realidad era el tío de mi vieja, fue mi padrino, pero que por cosa de la vida, las ausencias de muy tempranamente, por estas cosas que tiene la parca, que a veces viene de visita gente y se la lleva demasiado temprano, que disfrutamos prácticamente nada mi hermano y yo a nuestros abuelos, y el que ofició un poco de padre de mis dos, tanto de mi viejo como de mi vieja, siendo en realidad el tío de mi mamá, y hizo de abuelo nuestro, y mi padre, mira mi padre, ya me estoy llorando. Era el tío no, lo viejo. Y no aparece. Y sí, son esos recuerdos que nos quedan de la nostalgia y de las cosas lindas, porque creo que el recuerdo está ahí, está en esas cosas lindas que nos enseñaron, porque en sí son enseñanzas y que nos brindaron ahí en ese momento. Y que hoy nosotros, siendo grandes, las traemos y las seguimos recordando. Y siempre hay, no me acuerdo cómo es la frase, pero que dice que quede en la memoria. Y sí. O sea, que recordar a alguien es eso, es que quede en tu memoria por algo. Y también a veces con ese tema de la nueva enfermedad del siglo XXI, que es la soledad, ¿no? Y por eso elegí también este cierre musical que tiene que ver con Mick Jagger y una película que se llama Alfie, donde cuenta la historia de un tipo que se creía las sabía todas y siempre terminaba el 24 o el 31 recordando todas las cagadas que se mandaba, ¿no? Y también a veces es revisar eso, porque a veces un mensaje podemos mandar el 24 o el 31 o el 25, si no quisiste tirar sal en una herida o pensaste que no ibas a tener una vuelta de ese mensaje el mismo 24, y que siempre hay momentos quizás para recomponer, pero también ese momento introspectivo de decir, mira, sí, durante los 20 y pico, 30 y pico, no importa la edad, porque hay gente que es a cuanto más grande más boluda, que uno mete la pata, uno se equivoca, comete errores, rompe historias o deshace historias, o como dice Chano, cuando amagás sin tirotear, sin terminar las cosas, ¿no? El otro día lo escuché en algo que habló con Pergolini y me conmovió eso de Chano, y que a veces ese momento también de decir, pará,
esto lo puedo tratar de recomponer, o por lo menos voy a hacer el intento. Si te abren o no te abren la puerta, o si te clavan el visto o no, y bueno, es la historia del otro. Algo, claro. Y diste tu máximo también, entonces eso, si querés hacer algo distinto, hacelo. Porque no hay nada peor que quedarse, y si yo hubiera, Claro. Y del otro lado también a veces, que me ha pasado estar de los dos lados del escritorio, a mi edad ya estuviste en todos los escritorios, decir, no le voy a contestar. O sí le podés contestar. Y eso no significa nada, no significa que vuelvas a estar de novio con esa persona. No significa que vayas a convivir de vuelta o planificar un viaje. Pero sí es quizás ayudar a la otra persona o a vos mismo a decir, mira, las emociones las puedo empezar a gestionar también de otra manera. Claro, y creo que eso también es parte de la aceptación. O sea, ese poder decir, che, también te saludo porque te aprecio, porque fuiste parte de mi vida o fuiste parte de alguna historia que tenemos, y desde ahí mi respuesta. Y puede ser una amistad, una amistad que de repente voló todo por el aire. Sí, o un familiar que un te familiar, peleaste. Sí. O sea, puede ser cualquiera, pero creo que es ese respeto hacia el otro. Respeto hacia el otro. Claro. Creo que ahí va, este cierre va por ahí, ¿no? Quiero las palabras finales de cada uno. Podés participar, Alan, del otro lado, que vos también sos un gestor de emociones en un montón de cosas que te han pasado este año. Pero eso, el respeto por el otro, sin descuidar también lo que nos pasa a cada uno, porque a veces la gente se pasa en respetar siempre lo que le pasa a todos los que tiene alrededor, y no tienen ese ratito de introspección, o no les queda tiempo ya físico ni emocional para poder tener su momento para uno, ¿no? Entonces el respeto por el otro, pero también tener ese, sin ser egoísta o meterte demasiado para adentro, que tampoco es bueno, porque también lo he transitado, esa porquería de que uno se pasa de rosca de meterse para adentro, sino encontrar ese maldito balance, ese momento de equilibrio que no es fácil de crear ni de gestionar. Claro, ¿no? Y más que tener respeto hacia el otro también implica primero haber tenido respeto hacia vos. O sea, no podés dar nada que no tengas. Entonces primero empezás por vos y después hacia el otro. Pero primero siempre es con vos, entonces primero respetate a vos mismo. Zaira, después vamos con Alan. Un cierre, una palabra final a este momentito. Fuerte lo que está diciendo Claudia, ¿eh? Sí, bueno, para mí fue un año muy lindo, también fue un poco difícil en varios aspectos, pero la verdad es que rescato todas las cosas lindas que me pasaron, y haber compartido con ustedes también fue algo que marcó mucho este año para mí, así que estoy súper agradecida con todo el equipo de Ahí Vamos, y bueno, espero que tengan una hermosa Navidad, que pasen un lindo día, y voy a estar acá para el próximo año, poder acompañarlos nuevamente, si Dios quiere, espero que si le quiera, yo también, y bueno, les mando un beso enorme y unas felices fiestas para todos. Alan, querido, es fuerte el mensaje que tenés para decir. Se te escucha medio raro. No. Prepáralo para el próximo programa. Por algo el mensaje no quiere salir. Claro. Ani. Yo estoy muy contenta de haberlos conocido a ustedes. Siento que hubo una Ani que cambió este año. Y obviamente, como decías ahí, me quedo con las cosas buenas. A veces está bueno hacer hincapié en los errores que uno tiene en la vida, pero no sirve de nada, como vos decís, darle vueltas y vueltas al asunto. ¿Viste? Y a veces el perdón no va por ahí de la otra persona a la que sin querer la lastimaste. Sí. Pero otra persona ya te perdonó, por ahí no tiene más contacto con vos, pero se olvidó. Ya está. Y a veces uno sigue con ese remordimiento por dentro. A veces el perdón viene de uno mismo, y cuando ya perdonás, aceptás, ahí como decía Clau, ya puedes pedir disculpas, puedes ahí mandarle un mensajito lindo. Pero sí, estas fiestas remueven muchas emociones. Remueve, tal cual. Lo importante, tal cual, como hoy decíamos en un momento, es apoyarnos, ¿no? En los seres queridos que están para nosotros, que a veces uno no se da cuenta, pero están ahí, muy cerquita. Bueno, gracias, Alan, por quedarte ahí también de operador. Gracias, Zaira, que también tiene el aguante cuando uno transmite de un rincón de la casa. Tenés el aguante de la familia que fingen que es un estudio de televisión la casa y andan escondidos por ahí, ¿no? Sí, exactamente, me pasa siempre que me quiero conectar. Ellos son como mis, ¿cómo se dice? Mis productores, por así decirlo. Ellos están en un costadito viendo si necesito algo y demás, y eso también, la verdad, que es algo súper lindo poder tener el apoyo de ellos. Y nada, la verdad que fue un año súper lindo, no sé qué más decir, estoy muy feliz y bueno. Nos encontramos después de Navidad para alguno de los próximos programas.
El viernes va a haber un súper especial programa, van a estar todos de los teatros, yo voy a estar solo acá en el estudio, así que si te querés conectar, acá estaremos. Y si no, programa de domingo, lunes, cuando sea. Felices fiestas, chicas. Gracias, Clau. Gracias, Sai. Gracias, Ani, por quedarse hasta el final. Y nos vamos escuchando esta canción que elegí, la de Mick Jagger, banda sonora de la película Alfie, protagonizada por Jude Law, uno de mis actores favoritos además, un crack. Y acá lo dice todo, lo dice todo Jude Law y el terrible temón de Mick Jagger para esta película, Old Habits Die Hard. Las viejas costumbres difícilmente mueren. Es así y a veces hay que trabajar porque se puede cambiar, nunca es tarde. Chau, chau. Coincido.